Reactivación económica debe empezar ya, pero paulatinamente para que no tengamos que lamentar otra segunda ola. La campaña Juntos Ecuador busca fomentar el consumo local, hecho en Ecuador, y apoyar el empleo de mano de obra local. Iván Montaneda, ministro de la Producción y Comercio Exterior, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo para usted, para todo el país. Buenos días también. Esta es una iniciativa básicamente dirigida a apoyar a pequeños emprendedores, a las pymes. Son 400 unidades productivas que esperan puedan ya empezar a vender o a ser proveedoras de las cadenas comerciales. ¿Cómo se lo va a instrumentar? Mire, la iniciativa Juntos Ecuador es una de las herramientas que estamos trabajando dentro del gobierno nacional para incentivar el consumo local, para incentivar la economía, dinamizar los sectores productivos, especialmente enfocados en las pymes, en las MIPYMES, en la economía popular y solidaria, pero también en la gran industria local. El Ecuador produce buenos productos, tiene buenos productos y necesitamos incentivar el consumo nacional. Los ecuatorianos ahora debemos evidenciar la solidaridad con muchas empresas, con muchos sectores productivos que han sufrido durante esta paralización. Han sufrido porque han estado paralizados, cerrados, han estado no operativos comercialmente y productivamente. Por eso ahora con esta campaña proponemos eso, incentivar el consumo nacional, incentivar la producción nacional y buscar esa solidaridad a través del dinero y de los recursos que circulen dentro de la economía. Miles de pymes ya están incorporadas a la cadena productiva, reciben algo de crédito, pero en estos momentos todo es insuficiente. Una campaña para crear conciencia de consumir lo nuestro está bien, pero ¿en qué medida? ¿A cuántas empresas podrá el Estado apoyar directamente a través de líneas de crédito o tasas de interés subsidiadas por el Estado para que tengan con qué producir después de haber estado paralizadas, como usted bien indica? La situación del país es una situación extremadamente crítica. La parte económica, la parte productiva se ha visto golpeada. No existe un solo sector productivo que no tenga implicaciones en ese sentido. Y queremos decirle que estamos trabajando con todas esas cadenas para buscar mitigar los impactos de la crisis sanitaria. Y en ese sentido nos hemos enfocado principalmente en aquellas cadenas vulnerables, en aquellos sectores productivos que necesitan ayuda. Hemos puesto recursos inmediatos, urgentes, 50 millones de dólares principalmente a través de la Corporación Financiera Nacional para atender a los microsectores, a los microempresarios y a las pymes y a las MIPYMES a través de créditos directos, créditos que puedan apuntalar en este momento para pagar nómina, para usarlos en capital de trabajo, créditos que van desde 25.000 a 150.000 dólares. Pero como usted bien lo dice, esos recursos no son suficientes. Por eso también estamos buscando este gran fondo, poderlo llenar con más recursos que provendrán de los créditos internacionales, créditos que a través del Ministerio de Economía y Finanzas se los ha gestionado y que estarán en el país en las próximas horas y se harán anuncios importantes para con estos créditos poder atender de alguna forma a la inmensa cantidad de sectores que hoy se encuentran atravesando una compleja y difícil situación. Porque es la gran mayoría de sectores. Para que las empresas pequeñas sean proveedores de las grandes o de las cadenas comerciales, tienen que tener cómo comprarles, y las grandes también han sido afectadas. Por eso, sobre la contribución que contempla el proyecto humanitario para las empresas que hayan tenido una utilidad de más de $1 millón en el 2019, Alberto Acosta Burneo nos dijo ayer lo siguiente. Esto es un proyecto inédito a nivel mundial. En la coyuntura del coronavirus, ¿qué hacen los estados? Acuden al rescate de los ciudadanos a través de transferencias de efectivo, al rescate de las empresas para evitar quiebras y destrucción de empleos. En el Ecuador, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. El Estado nos dice los ciudadanos tienen que rescatar al Estado quebrado. Cuando en el mundo los Estados ayudan a sus ciudadanos para poder sobrevivir el coronavirus, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que salvar a un Estado quebrado y pagar por la irresponsabilidad de los gobiernos. El proyecto de ley nace con 3 errores graves de concepto. El primer error es pensar que la utilidad es lo mismo que liquidez, cuando la utilidad es un valor contable y la liquidez es un flujo. No son lo mismo. Segundo error, es retroactivo. Habla de cobrar sobre ingresos del 19, pero los ingresos de 2019 no son los ingresos de hoy con cuarentena. Y tercer gran error, piensa que las únicas afectadas son las empresas pequeñas. Entonces dice, voy a sacarle plata a las empresas grandes para darle a las pequeñas. La realidad la podemos encontrar en el mismo Banco Central. En el informe del primer trimestre del Banco
se puede observar que la afectación es general. Empresas grandes, medianas y pequeñas, todas están afectadas. Ministro, usted en el gabinete presidencial es un vínculo muy importante entre el presidente y la empresa privada, porque usted es un empresario privado. ¿Por qué apoya estas contribuciones del proyecto urgente? Estefi, apoyo porque creo en mi país. Apoyo porque como empresario que soy, reconozco la necesidad de todo el tejido productivo del Ecuador. Yo creo que necesitamos tener una mirada transversal a la situación que hoy tiene el país. Enfocarnos con los comentarios que acabo de escuchar, creo que no concuerdo, definitivamente, porque no estamos pidiendo recursos ni solicitando recursos para salvar al Estado. El Estado ecuatoriano no está pidiendo recursos para sostener la burocracia o sostener los gastos del Estado ecuatoriano. La propuesta de ley, el proyecto de ley que hoy tiene la Asamblea y que tiene una inmensa oportunidad para pulirlo, para perfeccionarlo y mejorarlo, se trata para obtener recursos que hoy el Estado no los tiene. Se dicen las recetas fáciles, otros estados, otros gobiernos inyectan recursos, pero la realidad del Ecuador no es la misma realidad de esos estados ni de esos recursos que tienen acceso. El Ecuador tiene unas limitantes importantes, tenemos una moneda dura como es el dólar, que gracias a Dios la tenemos, pero también eso nos imposibilita devaluar la moneda y en ese sentido también el Ecuador tiene poco acceso a créditos internacionales debido a un manejo macrofiscal deficiente que ha tenido el Ecuador en los últimos años. Bueno, por eso mismo por eso le digo, la idea de que se le está pidiendo una contribución al sector privado para darle al Estado, pero para que pueda cumplir con las obligaciones que le correspondería. Usted bien dice, ok, porque no tenemos los fondos de ahorro, pero por ende, ¿quién paga la factura? Es decir, como no tienen los fondos de ahorro, ¿a quién le correspondería facilitar las líneas de crédito? ¿A quién le correspondería aquellos seguros que se están aplicando en otros lugares, las compensaciones, los bonos que se están aplicando en otros lugares? Claro, aquí no podemos, pero justamente por eso es que se le está diciendo al sector privado, ahora salgan ustedes con la boya salvavidas porque el Estado no lo puede hacer. A ver, Estefi, seamos concretos en lo que vamos a hablar. Se necesitan más de 4.000 millones de dólares para poder atender todas las necesidades del sector productivo, para mitigar los impactos de la crisis. 4.000 millones de dólares que hoy el Estado ecuatoriano no los tiene, que estamos buscando esos recursos. Las pérdidas ustedes mismos han dicho que van a ser por 10.000, o sea, mucho más de 4.000 lo que en realidad van a necesitar después de este semestre. Sí. Por eso los 800 millones que le están sacando ahora al bolsillo de los ecuatorianos tampoco va a solucionar el problema. Yo no estoy de acuerdo en ese concepto de gravar impuestos. He escuchado, he leído todo lo contrario, Estefi. No se está poniendo impuestos al sector exportador. El sector exportador también debe reconocer con todas las cadenas que he venido trabajando directa y personalmente, con la cadena camaronera, bananera, con el atún, con el cacao, en ningún momento se están poniendo impuestos, todo lo contrario, estamos trabajando en una simplificación de la devolución de impuestos a través del drawback. Tenemos una ley de pesca que también ha sido reconocida por el sector pesquero, estamos trabajando con ello, estamos trabajando con el sector camaronero. Y eso es súper importante en la medida en que se pueda cumplir, porque a veces todo lo del drawback puede quedar en línea, pero luego que se lo aplique es otra cosa. El sector camaronero, con el sector camaronero venimos trabajando desde el año anterior para abrir nuevos mercados. Hoy la discusión se está enfocando en la ley humanitaria, se está diciendo que se está metiendo la mano a los bolsillos. Reconocemos que todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, están afectadas. Yo creo en el encadenamiento productivo. Sin embargo, en este momento necesitamos el Ecuador entero arrimar el hombro. No se trata simplemente de una responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad, pero también necesitamos empresas solidarias, trabajadores solidarios, un país solidario para enfrentar la magnitud de una crisis que ha rebosado a un país y que no tenemos esa capacidad que tienen otros países para poder atender a todos esos sectores. Esa realidad y el diagnóstico de la diferencia con otros países se la tiene clara. Ahora, ¿por qué es que este tema está causando, como usted bien dice, hay tantas cosas que se están haciendo y están centrados en este tema? Es que lo está sintiendo la gente. Por ejemplo, si se le pide ahora el apoyo de los consumidores para campañas como la que usted está llevando a cabo, es vital el apoyo de los consumidores para esta iniciativa, promover el consumo de mercaderías elaboradas localmente. Pero si le están quitando liquidez a esos consumidores o capital de trabajo a las empresas, ¿cómo le pedimos, oiga, vaya, compre, apoye la industria nacional? ¿Con qué? A ver, seamos claros. Usted dice quitarle recursos a las grandes empresas.
existen el 99% de las empresas. Le voy a hablar de un sector que conozco perfectamente y como empresario, el sector de cacao. El sector de cacao tiene más de 130 empresas exportadoras, miles de comerciantes y miles de productores de cacao. Es decir, es una cadena que abarca un sinnúmero de personas y de escenarios dentro de esta cadena productiva. ¿Usted sabe cuántas empresas apoyarían en la campaña solidaria que se está proponiendo dentro del proyecto de ley? Más que 3 empresas, pero con esos recursos de esas 3 empresas que probablemente, ojo, y con sus excepciones, porque eso es lo que se ha propuesto, empresas que hayan tenido rentabilidad y que reconocemos que hoy quizás no tienen la liquidez. Por eso también se habla de un perfeccionamiento de la ley, revisar aquellos casos que no tengan la posibilidad de aportar, pero existen miles de empresas que sí requieren esos recursos, que hoy están demandándolos para capital de trabajo, para pagar sus nóminas, y para esas empresas están destinados esos recursos. Ahora, en el recurso de la aportación humanitaria, usted sabe que existen 4 millones de ecuatorianos que hoy no tienen la capacidad de salir a trabajar, y 4 millones de ecuatorianos que se necesita atender de alguna forma. El Estado lo ha hecho, pero no es suficiente, Steffi. Por eso yo hablo de una compleja situación que todos los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro para salir. No, el Estado ecuatoriano no se está lavando las manos. El Estado ecuatoriano y el gobierno necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos ser más eficientes, necesitamos reducir el gasto, necesitamos priorizar el gasto. Y ahí está la contraparte, es decir, cuando se le pide a la ciudadanía, seamos solidarios, pongan el hombro, la ciudadanía tiene que ver que está poniendo el hombro también la contraparte, y que se están manejando bien esos recursos, y que se están tomando las decisiones acertadas para ir en ese camino de que esa solidaridad en realidad termine donde tiene que estar. Hay otros temas pendientes, ministro, si es que en realidad se le quiere o no afectar al espacio, la liquidez, al mercado. La dolarización facilitó el retorno en su momento de capitales que fugan de las tantas crisis económicas que este país ha tenido. Pero luego vino el impuesto a la salida de divisas, que terminó siendo un obstáculo en la práctica para el retorno de capitales, porque es un impuesto a la salida que quita un atractivo para traer inversión que sí podría generar ventas, consumo, producción. ¿Desde su ministerio ha insistido en la eliminación paulatina del ISD, o con esta crisis fiscal ya ni siquiera se lo van a pensar? Desde este ministerio y como Frente Económico y Productivo entendemos que el Ecuador, no por el tema de coronavirus, mucho antes necesitamos devolverle competitividad a los sectores productivos. El Ecuador es un país caro para producir, caro para comercializar, y eso obstruye que crezcan las exportaciones no petroleras. Sin embargo, hemos venido trabajando de manera insistente y tenemos ya resultados de los acuerdos comerciales y de la apertura comercial necesarísima en estos momentos para los sectores productivos y los sectores de exportación. Hoy más que nunca necesitamos exportar más, producir más. Hoy más que nunca defendemos la dolarización, y la dolarización se la defiende de esa forma. Por eso, cuando los sectores de exportación dicen esta ley nos afecta, nos está quitando liquidez, no solamente el sector exportador, la liquidez la tiene el sector productivo, pero también la tiene el gobierno nacional. Nosotros también como gobierno tenemos esa liquidez. Por eso es importante que los recursos que aterricen. ¿Lo tienen contemplado o no? Por supuesto, el impuesto a la salida de divisas tiene que eliminarse. Ese impuesto fue creado y fue mal utilizado porque se lo planteó como un impuesto para incentivar las exportaciones, como lo tienen otros países. El Ecuador, por primera vez ahora estamos hablando de una política diferenciada para incentivar las exportaciones, dejar que sea un discurso a que pase una realidad. Sin embargo, esto no se trata de ganas, sino de los recursos que se puedan obtener. Con el Ministerio de Economía y Finanzas estamos buscando esos recursos y esperamos en las próximas horas efectivizar que esta devolución simplificada de impuestos vaya a la vena del sector exportador, que genera miles de plazas de empleo, y de esa forma aportar a la iliquidez que están sufriendo ellos. Refería a algunos acuerdos que se han logrado, y las relaciones con Estados Unidos están en un excelente nivel. De hecho, usted mismo viene trabajando un buen tiempo en eso. ¿Cómo se puede aprovechar este contexto en que incluso las grandes potencias necesitan que los pequeños se recuperen, que exporten, que consuman, que produzcan? Le preguntamos al embajador de Estados Unidos si podrían considerar un bono, un financiamiento mayor, dada la grave afectación que tiene el Ecuador, como lo están reconociendo los propios organismos multilaterales, sobre la grave situación distinta a otros países que tiene nuestro país. Y nos dijo lo siguiente: sí estamos trabajando
con todas las instituciones financieras e institucionales. Ha tenido mucho éxito en la semana pasada, por ejemplo, $500 millones para Ecuador por el Fondo Monetario. Esperamos otro $500 millones esta semana para Ecuador por el Banco Mundial. Hay mucho más por venir. Obviamente hay que reestructurar las finanzas de Ecuador. Ese que habría mucho más por venir, como usted bien dice, lo de hoy no es suficiente con las cifras de los 4.000 que usted maneja también y las pérdidas y lo que se va a necesitar. El gobierno ha solicitado una operación con bonos del Tesoro de Estados Unidos, algo que no facilite solo el bache de estos meses, sino el problema que se nos viene con esas pérdidas por la crisis del coronavirus, la situación del petróleo y las exportaciones. Mire, principalmente no existe una receta ni un manual que usted lo pueda encontrar para manejar la situación del coronavirus. En ese sentido, el escenario ha sido muy cambiante, muy dinámico. Cada país ha tenido que adoptar posiciones y tomar decisiones de acuerdo a la realidad económica de cada país. Sin embargo, creo que en este momento el Ecuador está capitalizando esas buenas relaciones con socios estratégicos, socios premium, producto de ¿qué? De una política comercial adecuada que viene trabajando este gobierno. Este gobierno ha venido consolidando relaciones con estos socios que hoy nos están aportando recursos, socios que hoy nos están abriendo las puertas. ¿Para qué? Para que atrás del problema existe una oportunidad. El mundo, como usted lo dice, hoy demanda alimentos y Ecuador tiene esa capacidad de proveer alimentos al mundo, alimentos altos en bioseguridad y altos en inocuidad. Existen oportunidades, las estamos trabajando y creo que ahí en ese sentido debemos enfocar también la discusión. No solamente se necesitan recursos, no solamente se necesitan campañas, necesitamos buscar esa agenda conjunta con los propios sectores productivos y de exportación para buscar esas oportunidades. Quizás no todo dependa del gobierno nacional, sino también de la capacidad y de la voluntad que se tenga desde el sector privado y desde la sociedad en general para poder salir de esta difícil crisis que atraviesa el país. Es el reto que tiene el país ahora. El ministro de la Producción, Iván Montañedo, hoy en Contacto Directo. Le agradezco por haber estado con nosotros. Buenos días, gracias, a las órdenes. Bueno.